Muy bien. A ver, iniciamos exactamente con el capítulo que vendría a ser el poblamiento americano. ¿No había vida en América? No, no existía vida en América. El hombre ha migrado hacia América y esto se ha debido exactamente porque la flora y la fauna existían en el continente americano. El Homo sapiens sapiens es aquel que llegó por diversas rutas migratorias. Algunos apuntan al estrecho de Bering por Asia, las islas Aleutianas, otros mencionan la teoría oceánica de Paul Rivec, y por último, otros mencionan, en este caso, a la noratlántica europea. Muy bien. Después de eso viene el tema llamado poblamiento peruano. Cuando hablamos de poblamiento peruano, me estoy refiriendo nada menos que a qué capítulo. A ver, cuando hablo de poblamiento peruano, me estoy refiriendo nada menos que al capítulo de los primeros pobladores del Perú, o también llamada la comunidad primitiva del Perú. Estamos hablando del lítico, el periodo donde el hombre tenía una economía parasitaria, no producía absolutamente nada. Luego pasamos al arcaico, cuando el hombre produce algo, comienza a sembrar en pequeñas cantidades, ¿sí? Y lo terminamos con el arcaico superior, cuando el hombre ya es agricultor, ganadero, y aparece la primera ciudadela de América. Pregunta para ustedes, ¿cuál es considerada la primera ciudadela de América? También considerada el primer estado prístino del Perú y segunda del mundo. Te escucho. A ver, sus respuestas. Audio. Muy bien, ya, así es, excelente. Caral. Correcto, correcto, muy bien. Caral, ¿por qué no es una cultura? Bueno, Caral no llega a ser cultura porque no tiene algo, no tiene cerámica. Si tuviera cerámica, Caral sería la alta cultura más importante. Pero como no tiene cerámica, es una cultura, está en proceso. Así que si en alguna pregunta de admisión tú lees ello, ya lo sabes. Caral no es una alta cultura porque no tiene cerámica y es un estado prístino. Significa que está en proceso de organización. Eso sí. Después de Caral aparecen las altas culturas peruanas, de los horizontes tempranos, formativos, entre otras. Por ejemplo, ese es el caso de lo que vendría a ser Chavín Paracas. Chavín Paracas, horizonte temprano, culturas importantes. Chavín y la cultura matriz del Perú, ubicada en Ancash, capital, Chavín de Huántar, 3.800 metros de altura, caracterizada por un amplio desarrollo. Trabajó muy bien la piedra, su formación lítica o la escultura lítica es la mejor. Encontramos el anzón, la estela, el obelisco Tello y las más conocidas cabezas clavas. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente, vamos a tener a lo que vendría a ser Paracas. A ver, chicos, Paracas, la cultura Paracas, ¿en qué sobresalió? Dímelo. Escucho. A ver, Paracas, ¿en qué eso sobresalido para el Perú y para el mundo? En algo sobresalido que es importantísimo. ¿Nada? Pues Paracas ha sobresalido en lo que vendría a ser textilería. Acuérdate, Paracas ha sobresalido en la textilería y ha sobresalido también en la parte de lo que viene a ser la medicina humana, con las trepanaciones y deformaciones craneanas. ¿Ok? Correcto. Digamos. Después, Moche. Moche y Nazca, intermedio temprano. Cuando hablamos de Moche, estamos hablando de una cultura rica, sí, una cultura muy rica en aspectos de conocimiento y cultura. No, no se dejen guiar y no crean que una cultura es rica porque tiene mayor cantidad de oro o plata. No, el valor del oro y plata es algo reciente, ese valor. ¿Correcto? El valor del oro y plata es algo reciente, porque deben saber ustedes que el oro y la plata tenían un valor divino y no un valor monetario en las culturas pre o en la misma cultura inca. ¿Estamos? ¿Sí? Así de claro. La cultura mocha ha trabajado muy bien los metales, fueron muy buenos orfebres, han trabajado con oro, han trabajado con plata, han hecho aleación de oro, cobre, plata, bronce, entre otros. Han trabajado con lumbaga y aleaciones. La cultura mocha sobresale porque está ubicada en el departamento de la Libertad. La máxima autoridad se llamaba Siequish. Uno de los Siequish, así como decía Rey, era el señor de Zipán, la autoridad muy importante, cabe mencionarlo, y se caracterizó exactamente por tener
pues un amplio desarrollo. Otra característica también que viene aquí al caso es la denominada cultura Nazca. Nazca está ubicada en Ica, su capital es Cahuachi, y sobresalió por nada menos que por las grandes técnicas, pues vamos a tener entre ellos técnicas como por ejemplo los geóglifos, grandes dibujos en la tierra que no fueron creados por extraterrestres, sino fueron creados por los nazquenses en honor a sus dioses. Correcto, fueron creados por los seres humanos. Y si te preguntas, ¿no se borra? No, no se borra, porque en este lugar, en Nazca, no llueve hace 1700 años y tampoco hay un viento fuerte que llegue hasta la parte del suelo. ¿Y sabes por qué? Porque naturalmente Nazca tiene una piedra, una arena media arenista, color oscura. Esta piedra, en vez de jalar humedad, jala calor. Entonces la temperatura en el suelo, donde tú pisas, la temperatura es más 38, más 39 grados. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llega el viento frío, no llega a tocar el suelo ni a borrar lo que está dibujado ahí, porque ese calor, producto de esa tierra que absorbe la energía calorífica, no permite que lo borre. Así que no es nada mágico, ni nada divino, ni nada hechicero, ni mucho menos extraterrestre. Es un fenómeno, en este caso geológico, climatológico, que tiene nuestro país. Y así pues tenemos diversos pisos ecológicos. Recordemos también que en Nazca está el famoso choque de placa y todos estos hechos. Por ello es que aún más tiene esas características geológicas muy marcadas. Así que por ello los antiguos peruanos sabían que esto no se iba a borrar y hicieron el dibujo. Las otras culturas, después del intermedio temprano sigue el horizonte medio, cultura que se desarrolló entre los 800 al año 1000. Entre las culturas que vamos a hablar en este periodo, tenemos vamos a ponerlo, a ver, tenemos a Wari y Tiahuanaco. A ver, si hablamos de la cultura Tiahuanaco, la primera, si hablamos de la cultura Tiahuanaco, estamos hablando de una cultura muy rica, muy importante, ¿ya? Que se ha caracterizado exactamente por qué, se ha caracterizado por tener un amplio desarrollo en técnicas. ¿Sabían ustedes que la denominada cultura ha trabajado con excelentes tácticas y excelentes técnicas? Ha construido los andenes. La mayoría piensa que los andenes son construcciones, vamos a ponerlo así, construcciones incas. No, esos fueron los denominados Tiahuanaco. ¿Ok? Tiahuanaco construyó los andenes, construyó los huachaques o chacras elevadas y tuvo un denominado control de los pisos ecológicos. Entre ellos, tuvo el control de la región Chala, Yunga, Quechua, Suni. Ellos fueron los primeros que conocieron la gran variedad, clima, altura, flora y fauna de cada región. ¿Y qué crees que hicieron? Sembraron en cada lugar, en cada piso ecológico. Entonces, si Tiahuanaco está ubicado en Puno, Meseta del Collao, a más de 4.550 metros sobre el nivel del mar, pues bien, déjame decirte de que a ellos no les faltaba ningún alimento del Perú. ¿Y sabes por qué? Porque ellos dominaban y tenían un gran control de todos los pisos ecológicos. Brillante, por supuesto que sí. Brillante y organizado. Hoy en día, las universidades, por ejemplo, la agraria, utiliza mucho los estudios de Tiahuanaco para poder desarrollar sus adaptaciones, sus injertos y todo lo que la ingeniería agrónoma trae. Por si acaso, aunque la universidad agraria no te pregunta historia en el examen de admisión, sí lo llevas dentro de la carrera. ¿Por qué? Sácate tu cuenta. ¿De quién tienen que aprender los ingenieros agrónomos? ¿De quién aprende la UNAL? Tienen que aprender de la cultura matriz. Y la cultura matriz no vayan a creer que es posible. No, es la cultura tiahuanaco la que dio la mayor cantidad de tácticas y la mayor cantidad de técnicas. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Tiahuanaco también fue aquella que creó el culto al dios Viracocha, o también llamado Huiracocha, el dios más antiguo, más organizador y más poderoso que ha existido, el famoso ex dios de las varas. Una gran diferencia, el dios de las varas de Chavín es zoomorfo, tiene rasgos de animales. En cambio, el dios
eh, de lo que vendría a ser, en este caso, de Huiracocha, es antropomorfo, o sea, tiene más rasgos de que, si no tiene rasgos de animales, tiene rasgos humanos. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Tiene más rasgos humanos. ¿Listo? Excelente, 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 excelente. Ahora, hasta ahí está claro el repaso de Tiahuanaco. Chicos, a ver, preguntas, dígame. Hasta aquí hemos desarrollado primer poblamiento americano, poblamiento peruano y altas culturas uno. Entre ellas, Chavín Paracas, Moche Nazca, Tiahuanaco, ahorita Goguari y arrancamos con el tema. Pero les pregunto a ustedes, ¿hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna duda? Por favor, los escucho, escriban, dígame. ¿Todo claro? Cabe Todo precisar que claro. ya les envié, muy bien, gracias. Cabe precisar también que ya les envié el material a ustedes, les he enviado el material de todo HP y HU preciso para que ustedes repasen para el examen, ¿sí? Todo lo que ustedes necesitan. Así que por favor, aprovechenlo, aprovechenlo, ¿no? Para poder desarrollarlo completamente, ¿ok? Listo, voy a comenzar a compartir. A ver, un momento, por favor. A ver, chicos. Muy bien, a ver. A ver, muchachos, voy a comenzar a compartir pantalla. A ver, por favor, me indicas, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Sí se ve. Ya. A ver. Ya que estás viendo mi pantalla, vamos a desarrollar exactamente este capítulo. Vamos a desarrollar este capítulo, que es desde la característica desde el intermedio tardío hasta el virreinato. ¿Ya? Muy bien, comenzamos. Después que Tiahuanaco cae en el año 1000 por un fenómeno climatológico, aparece otra cultura vecina que era pequeña, pero que se hizo grande, se convirtió en un imperio. Se podría decir el primer imperio del Perú. ¿Y sabes cuál es esa? Ese primer imperio es nada menos que la cultura Wari, que se pasó a llamar el Imperio Wari. Rico, poderoso, expansivo. Por ejemplo, miren ustedes, todo lo que ustedes ven marcado de un color crema sobre el fondo amarillo, todo eso y más todavía fue de la cultura Wari. El Imperio Wari tuvo su capital en Ayacucho, en una ciudad llamada Viñaque o Wari, ese nombre te puede venir en el examen, y se expandió. Y tuvo un dominio de casi cerca de 250 años. Grande, preciso, armonioso. Pero ¿qué ocurrió? Como todo imperio cayó. Pero antes de hablar de su caída, te voy a decir lo bueno de Wari. Wari, primer imperio del Perú. Dos, considerado imperio pan-andino. ¿Qué significa pan-andino? Gran expansión dentro del territorio peruano. Pan-andino. Eso significa. ¿Listo? Siguiente. Otra característica que también posee, viene a ser de que Wari fue el primero que comenzó a construir algo. Wari fue el primero que comenzó a construir caminos, una gran red vial a lo largo de todo el Perú. Dominó 16 departamentos. ¿Qué pasó con Wari? ¿Por qué cayó? Porque apareció una cultura guerrera, una cultura belicosa. Wari los había dominado, Wari los había derrotado, pero esta cultura no quería ser parte de Wari. Esta cultura ubicada en Apurímac quería libertad y se rebelaba constantemente contra Wari. Wari no pudo someter a esta y a las demás culturas, pero el que inició la rebelión fue esta cultura purimeña, que al final, después de 250 años,
Wari va a caer. Chicos, ¿cómo se hace llamar? Audio, por favor. ¿Cómo se llamará la cultura ubicada en Apurímac que produjo la caída del imperio Wari, el primer imperio panandino del Perú? ¿Te escucho? Dilo. Esa fue la cultura chanca. ¿Sabías? Los chancas, los que casi derrotan a los incas, fueron los que sí derrotaron a los Wari y produjeron completamente su caída. Ahora ya lo sabes. ¿Correcto? Ahora ya lo sabes. Muy bien. Sabiendo esos datos, sabiendo el concepto, ¿qué pasó con Wari? Wari cae. Entonces, cuando cae Wari, se desintegra todo ese poder unificado que tenía, todo eso se desintegra, y ahí es cuando aparece algo llamado el intermedio tardío. Todo lo que fue Wari alguna vez, miren ustedes, comenzó a dividirse en pequeñas culturas. Acá aparecen la cultura chimú, cultura chincha, cultura chanca, chapoyas, entre otras. Comenzamos a explicar el proceso de las culturas. Hablemos de la cultura chimú. Muy bien, la cultura chimú fue la cultura con mayor expansión de este periodo en la región peruana y en la costa norte. Su expansión fue Tumbes, desde Tumbes, Piura, parte Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash y hasta el norte de Lima. ¿Han escuchado Comas? La avenida San Felipe, Caraballo. Hasta ahí, hasta ahí llegó la famosa expansión de la cultura chimú. Sí, sí que era grande. Correcto. Fueron los maestros orfebres del mundo antiguo. Superaron a los moches, superaron a los lambayeque, Ocicán, ellos los superaron. Fueron los mejores, con una amplia, amplia expansión. Tuvieron un gran desarrollo. Apunta. ¿Correcto? Los chimúes no son los creadores del tumi. No, no son los creadores del tumi. Pero lo que sí te puedo decir es que los denominados chimúes eh, tomaron a una cultura llamada Lambayeque, la sintetizaron sus conocimientos y de esa va a extraer a la famosa cultura, la cultura chimú. Así que ya lo sabes, si te preguntasen a ti a quién le pertenece la denominada cultura, el Tumi, le pertenece a Lambayeque Ocicán, ¿sí? Le pertenece a Lambayeque Ocicán, pero fue sintetizado sus conocimientos por la denominada cultura chimú. Fue una sociedad hidráulica. ¿A qué se refiere? Extrajo agua de los ríos, esto se llama a través de canales, ¿sí? Y han trabajado una cerámica, arquitectura monumental como lo que es Chan y una soberbia escultura de frisos de barro. ¿Ustedes han visto la máscara de la Inca Kola, la etiqueta de la Inca Kola? Ya, donde dice Inca Kola a los costados aparece la escalera de Huiracocha, pero en el fondo azul aparecen unos dibujitos medio extraños como peces, ¿no? Moluscos, pulpos. Esos dibujitos son los frisos de barro de la cultura china. Por eso que Inca Kola se hace llamar la bebida de sabor nacional, porque se demuestra dentro de su etiqueta parte de su historia. Ahora ya lo sabes. Dejamos Chimú con su capital Chanchan, ¿sí? Con sus frisos de barro que sobresalen, y nos vamos a lo que vendría a ser la denominada cultura chincha, la cultura comerciante marítima más importante del Perú. Comerciante marítima, la Fenicia americana, la Fenicia peruana, si es que lo quieres llamar así. Ellos, efectivamente. Y la pregunta, ¿por qué? Bueno, la Fenicia americana se caracterizó porque tuvo contacto comercial marítimo, o sea que a través de pequeñas embarcaciones tuvieron contacto con Ecuador, tuvieron contacto con Bolivia, bueno, vía terrestre, y con Chile también. O sea, dos con vía marítima, uno con vía terrestre. Chincha producía, bueno, ¿no? Pesca, pescado salado, moluscos salados, todo lo que sea producto del mar, deshidratado y salado para poder que resiste el viaje e intercambiar productos. Y así, se llevaban los productos salados y los intercambiaba por productos como, por ejemplo, pues los intercambiaba por en Ecuador, traían conchas negras, conchas de abanico y una concha en especial de gran tamaño, una concha que no hay en el Perú. Esta se llama la famosa concha de Muyu o Spontilus. Como era rara, exclusiva y única, esa concha valía mucho más que el oro, así como me escuchas. ¿Sabes por qué?
porque esa conchita solamente la utilizaban como ofrenda a los dioses. Eran muy especiales y a la vez muy escasas. ¿Estamos? Ya, muy bien. Ese es un punto. El siguiente punto, el siguiente punto vendría a ser nada menos cuál. Pues bien, el siguiente punto vendría a ser de la cultura chincha, también practicó la silografía. ¿Qué silografía? El tallado de la madera. Los remos eran tallados con figuras, actividades humanas, actividades diarias, y esto era tan importante que los ecuatorianos se quedaban embelesados del arte de la madera, llamada silografía, y es por eso que hasta eso practicaban se ha encontrado en Ecuador y en los museos ecuatorianos, vamos a encontrar muchas obras artísticas chinchas en la cultura ecuatoriana. Es indudable, la cultura, acá yo no voy a decir de que nosotros fuimos los que influenciamos completamente Ecuador, no, no, no. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos una gran influencia cultural, una gran influencia cultural, y también nos hemos influenciado por los ecuatorianos. Te podría decir que el ceviche en sí puro propio, es exactamente peruano, pero la influencia de que le agregues, como lo llaman, mariscos, es exactamente un poco ecuatoriano, ¿sí? Una fusión. Bueno, los chinchas fueron los primeros que tuvieron una gran actividad comercial, una tremenda actividad comercial y cultural, ¿sí? También cabe recordar que los chinchas no tenían un ejército poderoso, por eso que cuando el Inca Tupac Yupanqui, hijo de Pachacútec, llegó a la costa, invadió la costa, sabía muy bien que si se ofrecía resistencia, los chinchas iban a ser destrozados. Entonces, ¿qué hicieron los chinchas? Pues fácil, muy inteligentes. Los chinchas se unieron, se anexaron al imperio inca y le dijeron, mira, a ver, si tú te unes a mí, le dijeron ellos, miren, ellos dijeron, si tú, Inca, te unes a mí, yo te voy a ofrecer marina para transportar a tus hombres no solamente por vía terrestre, sino también por vía marítima. Dos, voy a ayudarte en lo que necesites. Tres, voy a consolidar tu comercio y tu poder militar. Cuatro, aparte de todo ello, ¿ah? Eso sí, tú me respetas. Tú respetas mi cultura, respetas mi idioma. Y quinto, te voy a dar algo que tú necesitas. Tú necesitas un idioma que todos hablen. Y erróneamente la mayoría de peruanos piensa que el quechua es un idioma serrano, un idioma andino, un idioma en las alturas, y que fue impuesto por los incas. Lo único verdadero es que fue impuesto por los incas, pero el quechua no es un idioma de la sierra, es un idioma de la costa, que ya existía antes de los incas, y no se llama quechua, se llama runacini. Y ese runacini, ¿ya? Que le enseña son los chinchas. Tan buena fue la alianza, la amistad entre incas y chinchas, que inclusive el inca Tupac Yupanqui le da un suyo para que éste lo administre. Imagínate, un suyo, toda una región. ¿Alguien sabe cómo se llama ese suyo? Correcto. ¿Ah? El chincha y suyo. O sea que de ahí sale el nombre. Así es. De ahí sale el nombre. Ahora ya lo sabes. Así es. Ahora ya lo sabes. La cultura chincha. Tercer horizonte, o también llamado Tahuantinsuyo. Nos vamos al Incanat. Tahuantinsuyo significa las cuatro regiones del sol. Tahua, cuatro. Inti, sol. Suyo, región. Cuatro regiones del sol, caracterizadas por cuatro partes. Al norte, Chinchaysuyo. Al sur, Collasuyo. Para el occidente, el Contisuyo. Y para lo que es el oriente, el denominado Antisuyo. ¿Correcto? Lima pertenecía al Chinchaysuyo, por ejemplo. Lima, Callao, perteneció al Chinchaysuyo y casi toda la costa. El imperio inca no se formó de la noche a la mañana, número uno, y dos, es mentira que duró 300, 400 años. Falso. El imperio de los incas, lo que tú llamas Tahuantinsuyo, solo duró 98 años. Solo duró 98 años. O sea, los españoles llegaron
cuando nosotros estábamos en proceso de formación, cuando éramos jovencitos. Habíamos dejado recién la niñez como imperio y estábamos siendo jóvenes. No nos tocó cuando éramos adultos como imperio, sino hubiéramos ofrecido una feroz resistencia. Pero no, nos encontró cuando estábamos en proceso, pues, chicos. Solo 98 años imperio. Han existido 13 gobernantes. Al pueblo no se le llama, al gobernante se le llama inca, que es igual a decir emperador. Tú no le vas a decir al pueblo los emperadores, ¿no? No, por eso que está mal llamarlo los incas. Inca es el gobernante. A este imperio lo llamaremos Tahuantinsuyo, ¿correcto? El idioma que hablaba, bueno, el idioma oficial que hablaba era el idioma puquina. Ese es el idioma oficial de la nobleza incaica, puquina, que era un idioma que se hablaba en la meseta del Collao, ¿sí? Y profe, ¿y el quechua? Bueno, te vuelvo a repetir, el quechua lo impusieron cuando los chinchas les explicaron que había un idioma comercial que era el runacini y los incas lo expandieron por todas las ecorregiones del Perú. Así de simple. En su aspecto político, la máxima autoridad es el inca, es el jefe inmediato, no tiene que darle cuentas a nadie, tiene un poder total, es hijo de un dios y goza de todos los poderes, centraliza los poderes. Tiene un poder teocrático, representante de Dios, tiene un poder eh, de emperador, él tiene todos los poderes bajo su persona, todos los poderes en este caso. Siguiente está el Tocricuc. El Tocricuc es el gobernador de las provincias, o sea, estamos hablando, el Tocricuc es el gobernador de las provincias. Este vendría a ser el jefe de las provincias que veía que se esté supervisando, que todo esté llevándose a la perfección. También existía un curaca, que era el jefe de los ayos. Curaca es el jefe de ayo, el jefe de un pueblito. Pero el Inca decía, no, tenemos que supervisar a todos. Por eso tenía una persona llamada el Tucuy Ricuy, que era el supervisor estatal. Ese es aquel que observaba todo, que todo esté dentro de ley. En pocas palabras, Tucuy Ricuy significa los ojos y oídos del Inca. Eso sí. Periodificación. Si hablamos de la periodificación, lo más importante que se nos viene es que ha insistido la fase regional, viene a ser los primeros incas, Manco Capa, Sincharroca, Yoquiyupanqui, Mentacapa, Capayupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, hasta el Inca Huiracocha. Los 8 primeros incas son de la Confederación. Avanzaron muy poco. Inclusive el Inca Huiracocha, padre de Pachacútec, es aquel que llegó hasta Purímac y tuvo que regresar corriendo al Cusco porque los apurimeños, los chancas, en verdad los estaban chancando. De ahí viene el término, uy, te voy a chancar, te voy a golpear, porque los chancas eran de golpe. Entonces, el hijo del Inca Huiracocha, de nombre Cusi Yupanqui, se cambia de nombre a Pachacútec, que significa el que transforma la tierra. ¿Y qué crees que ocurrió? Pachacútec hace lo que su padre no pudo, derrotar a los chancas. Entonces ahí se inicia recién, cuando derrotan a los chancas, es cuando tú dejas de llamarlo el reino del Inca, ¿sí? O el curacazgo, y pasa a llamarse imperio. Ahí se dejó de llamar los quechuas o diversos nombres que le han puesto a llamarse Tahuantinsuyo. Y son solo 3 incas en 98 años, hubo 3 gobernantes, ¿ah? un padre, un padre, un, un hijo y un nieto. En este caso, estamos hablando de quién? Pues el padre, Pachacute, fue el creador del imperio, que se expandió sobre los chancas, inició la etapa de expansión e inició también la etapa imperial. Tupac Inca Yupanqui, el que dio lo máximo en la expansión, superó a su padre ampliamente. Tupac Yupanqui tuvo una expansión por buenos lugares, por ejemplo, ¿no? Se expandió por lo que vendría a ser, vamos a ponerlo, se expandió por la costa, se expandió por el Perú, costa, sierra, parte de selva, y tuvo una expansión internacional, llegando inclusive hasta Ecuador, llegando a Chile y llegando a Argentina y Bolivia. Y el nieto Huayna Capa, el último que tuvo la expansión, este fue el que llegó hasta Colombia, ¿correcto? Son solamente 98 años de expansión. Profe, y los 2 últimos que yo conozco, que se llaman Huáscar y Atahualpa,
Bueno, a ello lo llamaremos la fase 3, que lo es la fase de la decadencia. ¿Por qué fase de la decadencia? Porque estos van a mandar el imperio al suelo, lo van a destruir. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lamentablemente lo que ocurre es que se van en una guerra. Profe, ¿pero por qué se van a la guerra? Bueno, la cosa es que Huayna Cápac podía tener varias esposas, pero solamente una esposa oficial era un familiar directo de él en el Cusco, de donde nacía posiblemente el próximo sucesor. Pero Huayna Cápac tiene un romance con una mujer noble de otro pueblo, y se enamora de ella y le da el grado de colla. ¿Cuántas collas deben de haber? Solo una. O sea, esposa secundaria puede tener varias, pero collo, esposo oficial, una y en el Cusco. Huayna Cápac tiene dos collas o dos esposos oficiales. De ahí se forman dos dinastías. Dinastía cusqueña, de donde nace Huáscar, y dinastía quiteña, de donde nace exactamente, pues, la parte de Atahualpa. Ya sabemos, estos dos se van a una guerra y ahí es cuando llegan los españoles. En el aspecto social, en el aspecto social, puedo mencionarte lo siguiente, ¿no? Primero hablemos del aspecto social. Bueno, en la nobleza, como toda sociedad, como todo imperio, tiene clases sociales. Pues bien, aquí tenemos las siguientes clases sociales. Vamos a encontrar, por ejemplo, a ver, la nobleza de sangre, se le dice así a la nobleza o a las panacas, ¿ok? Se le dice así a las panacas. Panacas es igual que decir dinastía. ¿Estamos? Eso es panaca. La nobleza de sangre, también llamada orejones. Siguiente, tenemos a la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio son los aliados, ¿ok? Son los aliados. Se le llama así exactamente a los curacas, a los grupos aliados, unidos al imperio los chinchas, por ejemplo. Ya, los chinchas son una nobleza de privilegio. No es nobleza de sangre, porque no es sangre directa del Inca, pero son amigos y socios. Ellos son nobles y privilegios. El pueblo, los hombres libres, los hatunrunas. Hatunrunas es un hombre libre mayor, aquel que ya tiene, aquel que es mayor de 30 años, tiene sus hijos, tiene su familia, trabaja y vive en un lugar estable. Ya, a ese se le llama hatunrun. En cambio, a los solteros, a los que pueden ser trasladados a diversos lugares, se le llama mitimais. ¿Correcto? Se le llama mitimais. Ahora ya lo saben. Organización económica. En el aspecto económico te puedo mencionar, ¿sí? Te puedo mencionar en el aspecto económico que la principal actividad económica de los incas fue la agricultura. Segundo, la ganadería de auquén. Y tercero, el trueque o el comercio. Cuarto, la pesca. Principalmente somos una sociedad agricultora y ganadera de auquén. ¿Ok? Eso viene a ser la actividad económica. Los principios económicos. Los principios económicos incas son dos: reciprocidad y redistribución. Dentro del pueblo o el ayo existe la reciprocidad. La reciprocidad es algo así como: tú me ayudas y yo te ayudo. ¿Ok? Esto viene a ser la reciprocidad. Por ejemplo, si en el tiempo de los incas no había moneda y yo me casaba, necesitaba mi casa. Pues bien, si necesitaba mi casa, ¿qué tenía que hacer? Pues tenían que ayudarme a construir mi casa. Tenían que ayudarme. Bueno, ustedes venían y me ayudaban a construir mi casita. Cuando ustedes necesitaban, yo también les tenía que responder de la misma manera. ¿Ves? Eso es reciprocidad. Las tierras. Si hablamos de las tierras, la tierra fue lo más importante, porque recuerda que la agricultura fue su principal actividad. Entonces, el dueño de todo era el Inca, porque era el hijo del dios Sol en la tierra. Pero habían tres tipos de tierra. Tierras del Inca eran las tierras que pertenecían, que lo que salía de esa producción servía para mantener a la nobleza. Tierras del Sol, lo que se sembraba y producía en esas tierras eran para los cultos, para los sacerdotes, para los sacrificios. Y las tierras del pueblo, o también llamado topos, eran las tierras para el ayo, para la comunidad.
Así es, habían tres tipos de tierra, no es que yo me apodero lo que quería, no, había orden y se respetaba la propiedad privada, date cuenta de lo que quiero decir. En el aspecto del trabajo, bueno, en el trabajo habían más que tres, habían cuatro tipos de trabajo. El AINI, que es la reciprocidad, tú me ayudas, yo te ayudo, nos seguimos ayudando. Minca vendría a ser el trabajo, en este caso solidario. A ver, ¿qué es una minca? Vamos a imaginar que nosotros somos el pueblo A y somos agricultores y el pueblo B son ganaderos. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar trueque entre el A y el B, el lógico. No hay moneda, así que tenemos que practicar trueque. Muy bien, si tenemos que practicar trueque, entonces necesitamos la construcción de un puente. Ya, bueno, tanto el pueblo A o el pueblo B trabajan y construyen el puente. A eso se le llama minca. Por eso que el nombre del supermercado o minca es ayuda mutua en beneficio de varias personas. Por eso, eso es minca. Tercero, mita. La mita es el trabajo obligatorio en beneficio del Estado. Repito, la mita es el trabajo obligatorio en beneficio del Estado. A ver, yo trabajo 5 días mi tierra. Un día trabajo las tierras del sacerdote y un día más, el domingo, le trabajo la tierra del Inca gratuitamente y contento, nada de amargarse, con contento, con sonrisa, con toda esa. Así es. Ese es el trabajo y su economía. En el aspecto religioso, yo te hago una pregunta. ¿Los incas son o no son una sociedad ampliamente religiosa? De ley que son religiosos. Son heliólatras. A ver, chicos, pregunta de misión. ¿Qué significa heliólatra? Sirve tanto para historia, sirve tanto para lenguaje y sirve también para RV. Heliólatras, dame el sinónimo. O dame el significado. Te escucho. Con H. Heliólatra. ¿Nada? Adoran a todo. Dime, dime, te escuché, por favor. Alabar al sol. Exacto. Adorar al sol. Y si te dicen panteísta, te digo los términos que te pueden poner para muñequearte. Panteísta, que adoras a seres de la naturaleza. Ejemplo, no sé, pues cerro, nubes, rayo, lluvia, luna, eso significa panteísta. Y heliólatra, que adora eminentemente al sol. Eso sí. ¿Listo? Hasta ahí creo que me están comprendiendo. Listo. Entonces, fueron politeístas, panteístas y heliólatras. ¿Ok? El dios principal de los incas por imposición del famoso Inca Pachacútec es el dios Sol, pero el segundo dios más poderoso era Viracocha o Huiracocha, que ya te conté, fue creado por Tiahuanaco. Ese tuvo mucho poder. Cosmovisión. En el mundo religioso de los incas existen tres mundos. Hanampacha, el mundo de arriba, Aypacha, el mundo presente, estamos ahorita, el de la tierra, y Ucupacha, el mundo subterráneo. En el mundo, a ver, ¿qué es cosmovisión? A ver, muchachos, vamos a entenderlo más fácil. Dígame, en la cosmovisión de nosotros, la que nos ha sido enseñada, impuesta, educada, como tú quieras, nuestra religión, ¿cuántos mundos hay? Si muero, ¿a dónde voy? Purgatorio. ¿Me voy a dónde? ¿Cuáles son las únicas dos rutas que tengo? Según la educación religiosa que nos han dado. Dímelo. Dilo. ¿El cielo o el infierno? ¿No es así? Son dos. O sea, la cosmovisión occidental que nosotros tenemos nos hace ver que hay dos mundos. El cielo para los buenos y el infierno para los malos. ¿Correcto? Ya, en el mundo religioso incaico es muy diferente. Ellos no tienen dos mundos. Ellos no conocen ni al diablo ni a Dios. Para ellos no hay Dios malos. Para ellos hay un mundo de dioses dividido en tres partes. Número uno. Número uno. El famoso Hanan Pacha. Son los dioses que están arriba en el cielo. Por ejemplo, ahorita miro el cielo y veo el sol, veo las nubes, puede llover, puede aparecer un rayo si estoy en la sierra. Entonces, esos son los dioses del Hanan Pacha, los dioses
del cielo que están arriba. Segundo, lo que es Caipacha, el mundo de ahora. A ver, chicos, ¿quiénes serán los dioses de aquí, del presente, pensando en el mundo incaico? El gobernante, el que es hijo de Dios en la tierra. ¿Quién? El Inca. Ah, profe, entonces el Caipacha sería el Inca, el dios, así es. ¿Y el Ucupacha? ¿Hay dioses, profesor, en el mundo subterráneo? Por supuesto. La Mamapacha o Madre Tierra, ¿es o no es una diosa? De la tierra, ahí está. La Mamasara, del maíz. ¿Ah? Mamacocha, la laguna. ¿Ves? Pachacamac, el de los temblores. Esos son los dioses de abajo. Ahora sí le hago una pregunta. ¿Me entendieron la cosmovisión andina? Quisiera saber si me han comprendido. ¿Está claro? ¿Los escucho? ¿Sí? ¿No? Y si no me hacen su pregunta, por favor, dígame. Está claro, profesor. ¿Está claro? Excelente, 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 excelente. Hay una cosa importante que utilizaron los incas, ¿no? Como unidad cultural. Si te preguntaran en el examen de admisión, ¿cuál fue la creación de la unidad cultural inca que utilizó para unificar a los pueblos y someterlos y tenerlos bajo el imperio? Fueron dos cosas en sí. Una es el idioma, porque con el idioma los fusionó culturalmente, y eso permitió exactamente, eso permitió una gran creación. Y el número dos es el famoso Capañán. Aunque ellos no construyeron los primeros caminos, ya lo sabemos que lo hicieron los Wari, ellos tomaron los viejos caminos Wari, los reconstruyeron y los ampliaron. Les pusieron paredes y en algunos lugares hasta les pusieron techo para que el chasqui, el mensajero, llegara y no tuviera problemas a lo largo de su avance. ¿Sabías tú que la gran cantidad de carreteras que existen en el Perú, como la antigua Panamericana Sur, Panamericana Norte y la misma carretera central, eran ex caminos Guari y también ex caminos Incas? Así como me escuchas, ex caminos Guari y ex caminos Incas. ¿Qué te parece? Mira, hemos avanzado mucho. La ingeniería en nuestro país ha tomado caminos, inventos que ya existían, solamente se han adaptado. Punto, señores. ¿Listo? Estos son algunas de las características de este periodo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ahí estamos viendo un mapa de la expansión. Se calcula que hay más de 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros que han unido, 6.000 kilómetros que han unido toda la parte de lo que vendría a ser Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina. Mucho cuidado, no hemos llegado a Brasil. La cultura inca no llegó a Brasil porque tampoco invadió o dominó, conquistó, colonizó la selva peruana. Y no es que no podía o que le tenía miedo, no, sino que los incas solamente dominaban a culturas de gran tamaño, de gran expansión, no a culturas chiquitas. Y en la selva no hay culturas, en la selva solamente hay pequeñas comunidades aborígenes que le falta mucho para hacer cultura. Así que por tal motivo, no invadieron. Recuérdalo, Brasil fuera. Y se lo digo porque en la Universidad Nacional de Ingeniería hay una pregunta que cada 3 o 4 años la vuelven a poner y dicen, a ver, marque la alternativa correcta de la expansión del Imperio Inca. Y la gran mayoría, oye, no sé por qué, pero estadísticamente, y lo he visto, lo he analizado esa pregunta, todos los alumnos caen y siempre marcan Brasil. No sé por qué marcan Brasil. Mira ese mapa, mírala ahí, ¿en qué parte hemos llegado a la selva? Y ninguno. Bueno, recuerda, ya lo sabes. Entonces ya hemos desarrollado los incas, características, entre otros. También recuérdalo, las autoridades más importantes del imperio tenemos al inca, tenemos, que es el jefe máximo, tenemos al curaca, que es el jefe del ayu, no te vayas a olvidar, el curaca es el jefe del ayu.
luego los artesanos y los comuneros. Ahí lo tenemos. Profe, ¿y qué pasó después? ¿Por qué los incas cayeron? Bueno, los incas van a caer porque nos agarran en una fase que no somos un gran imperio. Recuerda que a ellos, los españoles llegan cuando los españoles llegan cuando nosotros estamos en una etapa de formación. Teníamos recién, ¿cuántos años de imperio? Dímelo, te lo dije, para que no te olvides. ¿Cuántos años? 98. 98 años de imperio. Si éramos bebés no, pues no éramos jovencitos de 12, 13 años por así decirlo, ¿no? Todavía nos faltaba. Y llegaron los maliciosos. No voy a poner a los incas como los pobrecitos tampoco, porque no lo eran, porque recuerda que los incas utilizaban la fuerza contra otros pueblos, los incas no eran amados totalmente por todos, habían pueblos que odiaban a los incas, como los chancas, los huancas, los cañari, los tayanes, porque fueron sometidos a la fuerza, ¿ok? Y eso fue lo que aprovecharon estos invasores españoles. Profe, ¿por qué los españoles llegaron a América, a Caribe, a Venezuela, a Colombia y luego a Perú? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple, ¿no? Llegaron a ese territorio, llegaron a esta parte del territorio, porque en 1453 hay un hecho que ocurre en Turquía, y aunque tú no creas, ese hecho que ocurrió en Turquía ocasionó la llegada de los europeos a América, y después la de los españoles al Perú. Mira, en 1453 se va a producir, ¿no?, la famosa toma de Constantinopla. La toma de Constantinopla o invasión de Constantinopla marcó el fin y la caída del Imperio Bizantino y de su capital Constantinopla. Cuando esta cae, ¿sí? Cuando cae Constantinopla, ¿ya? Los europeos pasaban por ahí todos los años para viajar a la India y a la China. Era el pase, o mejor dicho, el peaje obligatorio. ¿Estamos? Eso era. Los europeos ya no podían pasar por ahí. El turco Mohamed II o Mehmed II había dicho, por aquí no pasas más. Se van por donde quiera, pero por aquí no pasa. Entonces los europeos estaban desesperados. No sabían qué ruta tomar para poder llegar a la India y a la China. Así que todo 1400, todo el siglo XV, los europeos comenzaron a inyectar dinero, lo que se llama inyectar capital, a los inversionistas, a los sabios, a los eruditos, a las universidades, a diversos lugares, comenzaron a invertir dinero con la finalidad que le den soluciones y poder viajar a la India y a la China. Lo llamaremos para poder viajar a lo que es Oriente. Y comenzaron a buscar rutas, comenzaron a buscar rutas. Los sabios de las universidades perfeccionaron los inventos chinos, sea la brújula, en el caso de Antonio Gioja, sea la imprenta, en el caso de Johann Gutenberg, lo perfeccionaron y crearon grandes inventos de navegación como carabela, astrolabio, brújula, papel, ¿no? Eh, rosas náuticas, que se le llaman así a los mapas marítimos, entre otros. Todo eso hicieron. Y eso fue lo que permitió los grandes descubrimientos. Esos grandes descubrimientos vendrían a ser nada menos que cuáles. Esos grandes descubrimientos vendrían a ser, pues, conocieron la ruta para llegar a la India a través a través de lo que viene a ser el sur de África. Conocieron Oceanía, países que no conocían nunca los países de Oceanía. Dentro de ellos ahí está la isla de Togo y la expulsión del volcán y todo lo demás que hemos escuchado. También van a descubrir América. América en 1492 llegó Cristóbal Colón, apoyado y financiado por la corona española. Por si acaso, Colón no es español, Colón es italiano. Pero ¿qué hacía un italiano acá? ¿Por qué no lo dirigió un español con lo nacionalista y extrachauvinista que son los españoles? Bueno, es que los españoles eran con todo el respeto, eran demasiado brutos para esa época. Lo que pasa es que los españoles habían luchado 800 años por su independencia de los árabes. Entonces, siendo sincero, pues, o sea,
no tenían educación, conocimiento, manejo de matemáticas, lectura de cartas náuticas, saber de geometría, trigonometría, porque para navegar tienes que saber medir ángulos. Entonces, en pocas palabras, era terrible, no ataba ni desataba. Por eso que contratan a un sabio como lo que era Cristóbal Colón por la corona. Ya lo contrataron. Cuando lo contratan, ¿sí? Este va a desarrollar un viaje y va a llegar un 12 de octubre de 1492 a América. Llega a las Bahamas. Realizaron 4 viajes entre 1492 hasta 1508. Hay 4 viajes que realizó. Con eso conoció el Caribe, conoció Centroamérica, conoció Panamá, Costa Rica, Venezuela, hasta una pequeña parte de Colombia Atlántica. Colombia Atlántica. ¿Listo? ¿Me comprendieron? Ok. Colón muere sin saber que había descubierto un nuevo continente. ¿Me escuchan ahí? Hola chicos, Sí, escucho, ¿me profesor. escuchan? Sí, profesor. Ya. Colón muere sin saber que había descubierto un nuevo continente. Cuando Colón ya muere, el rey de España contrata los servicios de un hombre español que había estudiado en Italia la carrera de geología, geografía y cartografía. O sea, uno de los pocos hombres con educación y que lo podemos llamar eruditos de este periodo. Uno de los pocos, ¿ya? Poquísimos. Ese hombre se llamaba Américo Vespucio. ¿Ya? Entonces, ahí viene a ser, cuando en este caso, Américo Vespucio viaja a ver qué parte de las Indias era, porque Colón creía que había llegado a las Indias, llega y le confirma pues al rey que esto no era ningún continente conocido, sino que era una nueva masa geográfica, un nuevo continente, y es por eso que le pusieron el nuevo continente y el viejo continente de Europa. El rey, muy motivado y contento, español, chauvinista extremo, o sea, nacionalista extremo, ¿qué fue lo que hizo? Fue injusto y le quitó el verdadero nombre. Nosotros no debimos llamarnos América, debimos llamarnos Colombias o Columbus, pero nos llamamos América porque el rey le pone el nombre del cartógrafo español que le informa que esto es un nuevo continente. Eso es injusto, ¿verdad? Colombia o Columbus. Ese fue el nombre del continente que debimos de tener. Bueno, dejemos ese lado romántico, histórico de la parte de la invasión y la conquista y nos vamos al lado grotesco. ¿Cuál es el lado grotesco? Cuando se enteraron de que era un nuevo continente en 1508, los españoles, lo peor de los españoles, ¿correcto? Y no lo digo porque sean españoles, sino lo peor digo porque no tenían educación, no tenían base, no tenían conocimiento, etcétera. Lo peor de ellos, ¿sí? Lo peor de ellos vinieron, llegaron a América con la intención de hacerse ricos, con la intención de pudrirse en plata. Esa era la intención, oro y plata, riquezas y llegar a la India, ¿no? Pero como ya desecharon la idea de llegar a la India, oro y plata, oro y plata. Llegaron y comenzaron a cometer excesos en Colombia, en Venezuela, que lo llamaron eh, Castilla de Oro, Nueva Andalucía, la saquearon y destruyeron. No contentos con eso, los indígenas de Colombia y de Ecuador le informan que hacia el sur hay un lugar rico en oro. Hay un lugar rico en oro. Estamos hablando del imperio incaico. Entonces ahí es cuando los caciques panameños, ecuatorianos, le informan de esta riqueza, que las paredes estaban bañadas de oro, y eso es cierto, el Corincancha, todas las paredes del Corincancha tenían láminas de oro bañadas sobre la piedra. ¿Sabían eso? Por eso que Pizarro cuando lo vio se alocó, se trastornó, no puede haber tanto oro. Había muy poco en Europa y aquí encontró en cantidades. Después de eso, vamos a tener también, vamos a tener, entre otros hechos, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que vendría a ser la riqueza del Inca. Ahí es cuando los españoles llegan y Pizarro, que se estableció en Panamá, como lo vemos aquí en el mapa,
se estableció en Panamá, dijo, bueno, manos a la obra, vamos a descubrir esos lugares. Ojo, no nos llamábamos Perú, nos llamábamos Tahuantinsuyo. Perú no existía, ¿ok? El cacique panameño que le informa que hacia el sur hay un rico país lleno de oro y bañado de oro, ese, el que le informa, se llamaba el cacique Virú, con V, Virú, y le dice, allá pues para abajo hay un rico imperio, todo. No entendían bien los españoles la lengua de este hombre, trataban de entender, se trataban de entender, y ahí es cuando, por un error, el cacique dice su nombre, me llamo Virú, el imperio de los incas está hacia el sur, pero los españoles entendieron el imperio de oro que está al sur se llama Virú. De Virú con V pasó a Virú con B, luego pasó a la P, y así fuimos llamados Virú, Virú, Pirú, hasta que tuvieron que pasar casi 60 años y nos ponen recién el virrey Toledo en 1581, se suscribe el primer documento donde nos llaman Perú y Reinato del Perú. Si te preguntan quién oficialmente nos llamó Perú, fue Toledo, el virrey Toledo, 1580. ¿Y de dónde proviene el nombre Perú? Es toda la historia que te he contado desde 1526 en Panamá, en este caso. ¿Cuántos viajes realizó Pizarro para poder invadir el Imperio Incaico? Fueron 3. El primer viaje fue un fracaso, solamente conoció parte de Colombia, regresó y hasta Almagro perdió un ojo del rostro humano. Sí, como dice, ¿no? Le costó un ojo de la cara. Número 2, el segundo viaje es cuando Pizarro y Almagro llegan hasta Ancash, la desembocadura del río Santa, el río que desemboca en la costa más grande. Señores, para cruzar ese río Santa es un puente bien largo. Imagínate, wow, qué respeto, qué tal extensión. Tercero, vamos a tener a lo que vendría a ser el tercer viaje. Ahí sí es cuando van a llegar y van a invadir. Ahí van a llegar y van a invadir el territorio en el tercer viaje, efectivamente. En ese tercer viaje es cuando llegan, capturan al Inca en Cajamarca, lo tienen preso, ¿no? Bueno, al Inca le hacen pisar el palito, ¿no? Que arroje la Biblia. Vamos a aclarar ese punto. El Inca no es que fue malcriado y arrojó la Biblia porque lo era, no, no. Lo que pasa es que todo se debió de esto a la mala interpretación. Los españoles trajeron a un intérprete que no era quechohablante, ¿sí? Sino que era un idioma panameño, un tal llamado Felipillo, sirviente de Felipe, por eso el término Felipillo. Y Felipillo era el intermediario, era el traductor. Felipillo la justa entendía el castellano, peor va a entender el quechua, así que hizo una traducción pues horrible. Es como que te mande a ti con tu pésimo inglés a ser traductor oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Ya. Algo así fue Felipillo. Entonces, Felipillo le menciona que el sacerdote español le estaba pidiendo que acepte al dios europeo que estaba en esas páginas, en ese objeto, en ese libro. ¿Ok? Le pedía eso. Le pedía eso. Atahualpa tomó la Biblia, la miró, lo leyó, la acercó, no la escuchó, no la entendió, no comprendió absolutamente nada, no comprendió absolutamente nada, y es por eso que tira la Biblia, porque él no comprendía exactamente, porque él no comprendía. Así que no vengan a decir que fue malcriado, que fue un demoníaco y cosas tontas y estúpidas, ¿ok? A esto y a la mala traducción que le dio el denominado Filipillo, ahí es cuando los españoles gritan, Santiago, Santiago, los evangelios están por los suelos, venid a atraparlo y matarlo. Yo, el padre Vicente, los absuelvo. Santiago era el santo de los españoles llamado Santiago Mataindios. Sí, así como me escucho, tenían un santo llamado Santiago Mataindios.
porque estos bestias creían que nosotros éramos indios. No, nosotros no somos indios, somos indígenas americanos, para comenzar. ¿Sí? Número 2, vamos a encontrar también, número 2, vamos a encontrar que ahí es capturado el Inca, es apresado el Inca, y tiene un año de encarcelamiento. Durante ese año, Pizarro supuestamente se hizo amigo del Inca Atahualpa, pero en verdad no era Inca, en verdad lo estaba utilizando. Ahí vamos a tener exactamente de que lo utilizó. Se dieron ciertas cosas. Atahualpa le daba ciertos rasgos donde había oro, tal punto, y con eso Atahualpa se ganaba ciertos beneficios penitenciarios. Por ejemplo, dejaron que estuviera con sus 4 esposas, que se acerque su orejón o sacerdote principal, ¿no? Entre otros. Después de un año de encarcelamiento, los españoles le pusieron mucha presión a Pizarro para que Pizarro asesine, o en su caso, si quiere salvarse ese indio, rey, que le entregue una gran cantidad de oro y plata y tesoro que tanto necesitaban estos ambiciosos libidinosos del oro y la plata. Bueno, ahí es cuando Atahualpa le ofrece el famoso pago del rescate. 2 cuartos de plata, ojo, 2 cuartos de plata y 1 de oro, hasta donde llegara a su mano, en la piedra que pisó para poder alcanzarlo, hasta ahí, si me dejas libre. Atahualpa cumplió. Atahualpa de la dinastía Cusqueña cumplió, pero lamentablemente Pizarro no podía dejarlo libre. ¿Y sabes por qué? Porque el error de Atahualpa era demostrar el poder que tenía. Si un hombre que está preso más de un año, ¿ok? Capturado, ordena que liberen gran cantidad de oro, imagínate cuando este hombre esté libre, ¿qué va a generar? Puede generar una catástrofe, porque puede hacer así, en vez de que ordene que esta vez entreguen oro, puede ordenar que se enfrenten contra los incas. O sea que es peligrosísimo. ¿Qué hicieron, profe, entonces? Recibieron parte del pago, se calcula casi el 85% del pago, y después de eso lo asesinaron. No podían dejar huella de la existencia de un gobernante con tanto poder. Así fue como lo asesinaron, como me acaban de escuchar. Muerto el Inca, muerto el Inca, ya no había nada absolutamente que lo pudiera frenar, ¿sí? No había nada que lo pudiera frenar, y es por eso de que ya se inició el capítulo conocido como ¿qué? El capítulo conocido como la invasión. Hasta ahí. ¿Está claro? A ver, dígame, ¿hasta ahí está claro? Sí, profesor. Muy bien. Ese es el primer, segundo, tercer viaje. Las guerras civiles entre españoles. Si hablamos de las guerras civiles entre españoles, si hablamos de las guerras civiles entre españoles, estamos hablando del enfrentamiento que sostuvo nada menos que los españoles ante el botín. Si con el botín de Cajamarca ya era grande, imagínate el botín de todo el Perú. El Perú es un país que hasta ahora tiene oro y plata. Lo que más ha producido el Perú no ha sido oro, ha sido plata. ¿Ok? Si hasta ahora tenemos una gran riqueza, imagínate cómo hemos sido en el siglo XVI, 1500. O sea, grandes cantidades, o sea, no pocas. Tremendas cantidades de oro, tremendas cantidades. Así que, señores, dijeron, wow, no podemos dejarlos a estos. No, no podemos. Hay que irnos con todo. Y los españoles se enfrentaron por el control del Cusco, por el botín de guerra, por los beneficios, por las tierras, por los títulos, y todo eso produjo la guerra de los conquistadores. Ahí vemos las causas: posesión del Cusco, capitulación de Toledo, donde divide y beneficia a Pizarro, la reina, para que estos se enfrentaran, y entre ellos se pusiera su fin. Hay una famosa cancioncita que cantaban, en este caso los soldados españoles, que decía: los Almagro quieren paz, los Pizarro guerra, guerra, todos ellos morirán, y otro vendrá a gobernar a esta tierra. ¿Ah? ¿Ves?
Entonces eso también produjo una guerra interna que fue terrible, porque al final fueron utilizados los invasores españoles. ¿Y por qué te digo que fueron utilizados? Porque luego que se enfrentaron en terribles guerras, entre enfrentamientos entre Pizarro, Almagro, Gonzalo Pizarro y todo lo demás, todos ellos fueron asesinados. Todos ellos fueron asesinados porque apareció este personaje. ¿Alguien sabe cómo se llama ese virrey que aparece en la imagen, por favor? A ver, te escucho. Profesor, A no ver, se ve ¿cómo bien en se... su transmisión. No, sé, no ve mi pantalla? Se ve, pero se ve mal. A ver ahí. No, se ve chiquito, o sea, se ve como... En la pantalla A se ver, ve como en una parte lo hubieran achicado. vamos a ver, un ratito. Voy a proyectar otra vez, espérense. Ya, a ver, voy a comenzar a compartir ya. ¿En mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Se ve en negro, ¿no? Ya. A ver, voy a proyectar la imagen, ¿ya? Ya, ¿qué tal? ¿Se ve la imagen? Confírmame. Sí, profesor. ¿Ahora sí se ve? Ya, ok. Los españoles que llegaron, que te conté que eran salvajes, brutos, analfabetos, ambiciosos, libidinosos solamente por beneficios mercantiles, ¿ya? Fueron utilizados por la corona española. ¿Y por qué te digo que fueron utilizados? Cuando se formó, cuando se formó el, la invasión al Perú y se firmó la capitulación de Toledo, la reina, muy astuta, favoreció de los tres socios a Pizarro a propósito. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Porque Pizarro le caía bien? No, si Pizarro era un analfabeto, bruto, con una expresión pues muy tosca, ¿me entiendes? Y siempre la nobleza va a ser la realeza, con excelente expresión, sabiendo leer y escribir, los que manejan el poder. Entonces, lo utilizaron, pero beneficiaron a propósito a Pizarro, para que entre ellos se vayan en una gresca, en una pelea, y quitarle todos sus beneficios. La idea era, como dijo la canción, los Almagro quieren paz, los Pizarro guerra, guerra. Todos ellos morirán y otro vendrá a gobernar a esta tierra. Al final lo que ocurrió es que se enfrentaron en una terrible guerra, y el rey envía a este señor, al virrey Francisco de Toledo. ¿Para qué? Pues para que Francisco de Toledo venga y ponga orden, para que Francisco de Toledo imponga el virreinato. Dice acá, reformas toledanas, 1569 a 1581. Se produce la visita general de todo el virreinato del Perú. Se produce el establecimiento de las reducciones y la organización del sistema de la mita y del tributo indígena. Toledo es el quinto virrey y es el que pone en orden al virreinato, que es el último tema que vamos a desarrollar.
El virreinato del Perú fue creado en el año de 1542, después, ¿no?, del enfrentamiento entre Pizarro, Almagro y otros. Fue creado por la Real Célula de Barcelona bajo el nombre del rey Carlos I o Carlos V de España. En el aspecto político, el rey era la máxima autoridad que estaba en Madrid, en Europa, y él tenía dos instituciones europeas que le ayudaban a gobernar. Una se llamaba el Consejo de Indias, que era el que se encargaba del manejo político, elegir al virrey, y otra era, exactamente, otra era, ¿cuál? Y la otra era la Casa de Sevilla. La otra era la Casa de Sevilla, ¿ok? La Casa de Sevilla se encargaba de todo lo que era el tráfico comercial, o sea, traer la mercadería, nada más, luchar contra los piratas y corsarios, mediante que la Casa de Sevilla se encargaba del manejo político, elegir a las autoridades, traer al virrey, entre otras. Esas dos autoridades que están ubicadas ahí, ¿sí?, son las autoridades de la metrópoli, junto con el rey. Pero el rey luego enviaba autoridades aquí a la colonia. Y las autoridades de la colonia eran aquellas que gobernaban, eran autoridades europeas, pero que vivían aquí en Perú. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera. La primera se hace llamar el virrey, elegido por la Casa de Sevilla y se caracterizó porque gobernaba por 5 años un virrey, así como un presidente, solamente por 5 años, ¿sí? Gobernaba por 5 años. En este caso, al terminar su mandato pasaba un juicio llamado juicio de residencia. Luego estaba la Real Audiencia. La Real Audiencia, ¿de qué se encargaba la Real Audiencia? Pues la Real Audiencia se encargaba nada menos de todo lo que era el aspecto de asesorar al virrey y era el máximo tribunal de justicia en la colonia. Era el máximo tribunal de justicia en la colonia. Las Reales Audiencias solo se ubicaban en Lima, en Panamá, en Santiago, en Buenos Aires. O sea, si los nombres actuales de los países tienen una capital, ¿es por qué? Es porque eran Reales Audiencias antes. Luego está el corregimiento, el que gobernaba por el corregidor. El corregimiento era las autoridades de provincia, ¿correcto? Las autoridades de provincia. Intendencia, cuando los corregimientos fueron muy corruptos tras 200 años de administración, en este caso, como no funcionaba, entonces se anularon los corregimientos y por la reforma borbónica se crearon las intendencias. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿qué es un cabildo? Cabildo es la municipalidad. Cabildo se le llama así a la municipalidad, o sea, los que se encargaban de la administración de una pequeña ciudad. Por ejemplo, no era Municipalidad de Lima, era Cabildo de Lima. No era Municipalidad de Pueblo Libre, Cabildo de Pueblo Libre. Deben saber ustedes que aquí en Lima, los más antiguos eran Lima, Pueblo Libre y Magdalena. Fueron los 3 distritos y son los 3 distritos más antiguos del Perú. Surco no existía, como el nombre lo dice, surcos. Eran surcos de producción, de vinos, agrícola. Y profe, ¿qué es un cacique? Cacique se le dice nada menos que al jefe, era nada menos que el jefe de este hecho. ¿Sí? Era nada menos que el jefe. Muy bien, ahí lo tienes. En este caso. Ahora, entre otra característica, vamos a ver todo lo que tuvo la expansión del virreinato. ¿Qué tan grande fue? Mírenlo bien. El virreinato tuvo una expansión a lo largo, desde Panamá, y se expandió por Panamá, Colombia, parte de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, en este caso.
¿Sí? ¿Me escuchan, chicos, ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muy bien. Toda esa mega expansión. ¿Listo? Tu economía. Cuando hablamos de la economía colonial, lo primero que tú tienes que saber es que la colonia, su economía fue básica. No creo que va a ser como los incas que le importaba la agricultura o que le importaba la ganadería. No, para nada, para nada. A ellos lo que le importaba era la principal actividad y la actividad número uno fue la minería. La acumulación de metales preciosos convertía en el siglo XV, siglo XVI y creo que hasta ahora en países potencia en este caso. Existía una actividad económica llamada el mercantilismo, que aquel que acumulara la mayor cantidad de metales preciosos se convertiría en potencia. Pues efectivamente, gracias a la minería, España se convirtió en potencia por el oro y la plata que tomó de toda Latinoamérica, ¿ya? De toda Latinoamérica. Segunda actividad económica fue el comercio, porque su comercio era un monopolio. ¿Cómo es eso, profe? A ver, España era el único que le podía vender materias primas o productos a las Américas. O sea, el virreinato del Perú, que era casi toda Sudamérica, y el virreinato de Nueva España, hoy México, que era casi todas Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, únicamente le podían comprar a España. No podíamos nosotros, el virreinato del Perú, comprarle a Veracruz, no podíamos. Nosotros únicamente le teníamos que comprar ¿a quién? ¿A quién le tenemos que comprar únicamente? A España. Eso nos hizo dependientes. Por eso que el Perú, por eso que el criollo peruano con el paso del tiempo jamás desarrolló su propio comercio, su propia producción, su propia industria, jamás lo hizo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente, porque lamentablemente tuvimos a una colonia dominante, una colonia abusiva, una colonia que no nos permitió crecer. La tercera actividad es la agricultura, haciendas y producción para los hacendados españoles, que eran los nuevos amos, dueños y señores del Perú, y los obrajes, eran talleres textiles donde se explotaba de una forma horrible, una forma terrible a los indígenas americanos. Uh-huh. Ahí tenemos a la minería, al comercio, a la agricultura y a los obrajes. Siguiente. ¿Cuáles fueron las instituciones comerciales más importantes? Ya te les expliqué. La Casa de Sevilla, que se encargaba de la administración, en este caso de política, y el Tribunal de Consulado, la que se encargaba nada menos que de traer la mercadería al puerto del Callao. Los españoles trajeron una organización entre buena y mala, pero nos enseñaron las ideas de lo que es un Estado. Así que ya aparece el alcabala, el almojarifajo, el tributo indígena, entre los más importantes y reconocidos. En este mapa, por ejemplo, puedes ver claramente que España es el único que te puede, en este caso, vender y traía los productos llamados flotas al norte de América, al Virreinato de Nueva España, al puerto de Veracruz en México, y los galeones, que eran barcos más grandes, que llegaban al Perú en la producción. ¿Listo? Ahí, muy bien, en este caso. Ahora, con esa característica tenemos al monopolio. Hemos desarrollado economía, hemos desarrollado política, sociedad. Voy a desarrollar sociedad para poder terminar la clase del día de hoy. Si hablamos de sociedad, en el mundo español, los españoles trajeron algo, una idea rara, llamada razas. Déjeme decirle que no existen razas. Somos una sola especie humana con diversos rasgos, pero no existen razas. Lo que ocurre es muy simple. Los españoles tenían la idea que existía la raza blanca, la raza indígena o india y la raza negra. A la negra no la consideraban seres humanos, sino propiedad, y solamente habían dos razas, la blanca, la aria y la indígena. Estas cuando se mezclaban,
aparecía el mestizo. Mestizo viene de mestizaje. Por eso que, por ejemplo, el día de hoy nosotros no somos ni indios, no somos ni blancos, ni mucho menos cholos o cosas por el estilo. Nosotros somos indígenas americanos y somos mestizos. Somos productos de un mestizaje. Por eso que nuestro apellido, nuestro nombre, tiene influencia española. Negrete, Cepeda, entre otros. O si no, los apellidos que eran de origen quechua se han castellanizado, ¿correcto? Se han castellanizado y se han convertido en semiapellidos europeos, como por ejemplo Hualpa, ¿ah? ¿Ves? Hualpa, Puerta, ¿ah? Cóndor, Condori que viene de Cóndor. Entonces son una influencia, eso se llama mestizaje. Nosotros hoy en día somos mestizos, pero los españoles trataron de una forma terrible a la gente negra, esclavizándola y comprándola de la peor manera. Muy bien, muchachos, esto ha sido exactamente el capítulo del día de hoy. Quiero saber si tienen alguna pregunta, algunas dudas. Los escucho, por favor. Dígame. Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Muy bien. Un dato, ya que hoy día es el partido de la selección con Ecuador, les digo esto. Ecuador, un dato histórico, que se viene ya después cuando hablemos república. Ecuador es el país con el cual el Perú ha tenido la mayor cantidad de conflictos bélicos, militares y fronterizos. Y no por nuestra culpa, sino por la culpa del vecino país del sur y de otras naciones y de otros gobernantes. Hoy en día, desde el año 97 exactamente, esto ya ha parado completamente por parte de Ecuador. Desde todo el siglo XX, desde 1920, 30, 40, 50, 60, 70 y así sucesivamente, la educación ecuatoriana, les enseñaba a su gente, a sus escolares, de que los territorios de Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Loreto le pertenecían. Inclusive, antes no había Google Maps, sino antes existía la compañía Atlas, que era la que hacía los mapas. Y si quería venderle a Ecuador, tenía que fabricarle su mapa a su manera para que ellos educaran a sus alumnos, no para que educaran, sino distorsionaran información. Han tenido que haber varias guerras de 1800, 1900, el conflicto del CENEPA, hasta la firma del Tratado de Paz de Itamaraty, que es la que ha demarcado nuestra frontera. Hoy en día somos naciones hermanas, por si acaso, y que el fútbol no tiene que ver nada con violencia. Que quede bien claro eso, jamás se debe apoyar la violencia. Pero te he hecho un pequeño resumen de la nación ecuatoriana, las características que hemos tenido, y bueno, si vamos por estadísticas, siempre a Ecuador, aquí en Perú, en Lima, le hemos ganado. Creo que esta es la oportunidad que la selección se levante y a brazos y a pasos agigantados. Ojalá que hoy día ganemos y que viva el Perú, señores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo antes de terminar? Antes de culminar, dígame, por favor. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Un fuerte abrazo, me estoy despidiendo. Cuídense y arriba, pero nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Cuídense. Pero, profesor.